La siguiente historia se desarrolla en un pueblo del cual no quiero recordar su nombre, en el estado de Iztapalapa, en México. La casa sin reflejos. La historia que les traigo hoy no es un mito ni una leyenda. Es una advertencia y quiero que escuches bien, porque podría pasarle a cualquiera. Podría ser tú o yo, o incluso cualquier persona que esté a tu lado. Todo comienza con una pareja joven, Pablo, Paola y su hijo Mateo. Como muchos buscaban poder comprarse su primera casa. Después de meses de búsqueda, encontraron una propiedad que parecía perfecta, espaciosa, alejada del bullicio de la ciudad y a un precio sospechosamente bajo. No lo pensaron dos veces. Sin ver la propiedad, firmaron los papeles, felices de haber encontrado lo que creían sería el hogar de sus sueños. El camino hacia la casa estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los neumáticos del coche, como si intentaran advertirles del peligro. Pablo, Paola y su hijo de 5 años, Mateo, se dirigían hacia su nuevo hogar. Los rumores sobre la casa eran vagos y difíciles de creer, pero lo que más les intrigaba era su extraña historia. Cada inquilino que había vivido allí lo había hecho en absoluto silencio y siempre se iban sin decir ni una palabra. Cuando llegaron, lo primero que notaron fue la fachada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes manchadas por el paso del tiempo y la puerta principal colgaba de sus bisagras, como si estuviera cansada de soportar el peso de algo más que el viento. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió sus espinas y el aire dentro era denso, cargado de un silencio antinatural. Mateo agarró la mano de su madre, mirando a su alrededor con ojos curiosos y asustados. Pero lo que Pablo y Paola no notaron de inmediato fue lo que Mateo sí percibió. El reflejo en la ventana frente a ellos no mostraba a su pequeño hijo, solo estaban ellos dos. El primer día transcurrió sin incidentes. Paola intentaba ordenar la casa mientras Pablo exploraba el lugar, notando que no había ni un solo espejo en ninguna de las habitaciones. No le dio mucha importancia, pero sintió una leve incomodidad. Mateo, por su parte, se había vuelto más callado de lo habitual. Ya no corría por los pasillos ni exploraba las habitaciones. Se quedaba junto a sus padres, siempre mirando detrás de ellos, como si esperara ver algo o a alguien. En la primera noche fue cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Paola despertó en medio de la noche al sentir algo moverse en la habitación. Abrió los ojos lentamente y vio una sombra que cruzaba la pared, pero no había nadie allí. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y caminó hacia la ventana. Cuando miró afuera, la luz de la luna iluminaba el patio, pero lo que más le llamó la atención fue el reflejo que no debería estar allí. En el cristal, vio claramente la figura de un niño pequeño, un niño que no era Mateo.
Giró bruscamente y allí estaba, parado junto a la cama, mirándola directamente a ella. Mateo estaba dormido en su habitación, pero la figura de aquel niño, que parecía desvanecerse con la brisa nocturna, la dejó congelada en el lugar. Pablo, por su parte, no tardó en notar que algo andaba mal. Mateo empezó a hablar del hombre en el espejo, una figura alta, sin rostro, que según él lo observaba desde las esquinas de la cama. Paola trataba de consolarlo, asegurándole que no había nada allí, pero los ojos del niño se llenaban de terror cada vez que entraba en una habitación vacía. Una tarde Paola encontró marcas extrañas en la pared del salón, como si alguien hubiera arañado la pintura. Pensó que sería algún tipo de broma de mal gusto, hasta que vio que las marcas se extendían hacia el techo, más allá de lo que cualquier humano podría haberles alcanzado. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Pablo se asomó por la ventana de la habitación principal. Afuera, todo parecía normal, salvo por un detalle inquietante. No habían reflejos, ni en las ventanas, ni en los pequeños charcos formados por la lluvia reciente. El mundo exterior parecía desprovisto de reflejos. Fue entonces cuando escuchó un susurro, apenas audible, pero suficientemente claro como para hacer que su piel se erizara. Mateo no es el primero. Pablo retrocedió de inmediato, cerrando las cortinas de golpe. Corrió hacia la habitación de Mateo, encontrando al niño sentado en su cama, mirando fijamente la puerta del armario, que estaba entreabierta. «Papi, él está adentro», dijo Mateo, señalando la oscuridad del armario con una calma inquietante. Entonces Pablo abrió la puerta, sintiendo que algo lo observaba desde el fondo, pero no había nada visible. Sin embargo, un olor a humedad y podredumbre emanaba desde el interior, como si algo antiguo hubiera estado guardado allí durante siglos. A la mañana siguiente, Paola no estaba por ningún lado. Parecía que se la tragó la tierra. Paola había desaparecido. Pablo la buscó por toda la casa, llamándola frenéticamente, pero no obtuvo respuesta. Mateo se limitaba a observar, sentado en la misma posición en lo que lo había dejado la noche anterior. Parecía saber más de lo que decía, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no reconociera a su propio padre. Pablo, desesperado, revisó la casa una y otra vez, hasta que finalmente vio algo en el suelo del baño. El espejo portátil de Paola estaba roto en 1000 pedazos, y en cada fragmento Pablo pudo ver su reflejo distorsionado, pero no el de Paola. El reflejo de la habitación estaba vacío. Entonces lo entendió. Paola no había desaparecido. Ella estaba atrapada. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación y terror para Pablo. La casa parecía retorcerse y cambiar a su alrededor, y siempre, en el borde de su visión, veía movimientos rápidos,
como sombras que se deslizaban por las paredes. Mateo apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran crípticas y llenas de un terror que no correspondía a un niño de su edad. Finalmente, Pablo fue arrastrado al mismo destino que su esposa. La última vez que lo vieron, estaba en la ventana, mirándose en el cristal, completamente inmóvil. Su rostro reflejaba un horror indescriptible, pero cuando los vecinos llegaron a la casa, no había ni rastro de él. Solo encontraron a Mateo, sentado en la entrada, con la mirada perdida en el horizonte. Nadie entendía cómo había sobrevivido una semana en aquella casa maldita, ni cómo su padre y madre habían desaparecido sin dejar rastro. 15 años después, la vida de Mateo transcurrió en silencio, adoptado por una familia que trató de darle una vida normal, pero algo siempre lo perseguía en las sombras. No recordaba con claridad lo que había sucedido en la casa, o al menos eso era lo que decía. Pero las pesadillas nunca se detuvieron. Una noche, después de un sueño especialmente vívido, donde veía a sus padres atrapados en los espejos de la casa, Mateo, ahora un joven de 20 años, decidió que era hora de volver. No podía escapar de esa sensación, de esa necesidad de regresar. La casa lo llamaba. Cuando llegó, las puertas estaban cerradas, pero los ecos de voces familiares resonaban desde el interior. Al entrar, un escalofrío lo invadió. La casa estaba igual, como si el tiempo no hubiese pasado. En la penumbra, entre las sombras que nunca dejaban de moverse, Mateo escuchó el susurro que había escuchado cuando era niño. Te estamos esperando.